Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Qué le parece si le regalamos un aplauso a Dios en primer lugar, pero también a nuestro equipo de producción por ese trabajo extraordinario, ¿no? Qué bendecidos que somos como iglesia de poder tener este tiempo para adorar al Señor, ¿no? Con esta fuerza con la que lo hicimos. Y poder celebrar este tiempo tan hermoso. Así que le damos gracias a nuestro Señor por regalarnos esta nueva oportunidad en la que como familia tenemos el privilegio de reunirnos para adorarle a Él y para darle gracias por lo bueno y fiel que Él es con nosotros siempre, ¿sí? Porque Él es bueno aún en las circunstancias complejas. Cuando uno no entiende mucho qué es lo que Él está haciendo, podemos descansar en que hay un propósito. Y Dios dice su palabra que todas las cosas cooperan para el bien de los que le amamos a Él. Así que familia, hoy continuamos con el desarrollo de esta serie. En esto creemos, ¿no? Y el tema que vamos a estar abordando hoy tiene que ver con el milagro de la resurrección y el impacto que un evento como este continúa teniendo sobre nuestras vidas. Precisamente en una semana como la que está culminando, en donde la relevancia de la celebración no radica en todos estos matices culturales que vienen pronunciándose o posicionándose cada vez más con mayor fuerza. Vacaciones, comidas, entretenimiento. Y ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, de ninguna manera. Podemos disfrutarlo equilibradamente, sin duda alguna. Sin embargo, la importancia para nosotros se encuentra más bien en la reflexión que se produce alrededor de los eventos que ocurrieron hace cerca de 2000 años y cómo eso cambia nuestra forma de entender y de vivir la vida. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, entendemos que no estamos ante alguna especie de metáfora o figura literaria que pretende ilustrar alguna verdad espiritual. Que Jesús no resucitó, sino que más bien su enseñanza y su filosofía despertaron a través de sus seguidores. Que Cristo no se levantó de la muerte, sino más bien la esperanza en el corazón de sus discípulos es lo que piensan quienes ven a Jesús solamente como un buen profeta. Tampoco estamos ante algún engaño, como han querido sugerir quienes buscan desacreditar la resurrección como un evento histórico. Que Jesús solamente se desmayó y que por eso fue visto con vida después de la cruz. Es que no hay forma de que un ser humano hubiese permanecido con vida después de un castigo como el de la cruz, diseñado precisamente para garantizar la muerte de sus víctimas. Escépticos como John Dominic y James Tabor, por ejemplo, académicos especializados en historia y en estudios bíblicos, y que, ojo, ellos ven a Jesús no como un ser divino, sino como un buen predicador. Sin embargo, ambos coincidieron al afirmar lo siguiente, refiriéndose a Cristo: su crucifixión es tan segura como cualquier otra cuestión histórica puede ser. No tenemos que dudar de que Jesús estuvo verdaderamente muerto. Y por supuesto que tampoco se trata de una alucinación colectiva o algún invento de sus seguidores. Familia, ¿quién en su sano juicio estaría dispuesto a arriesgar su vida por algo que no es cierto? Algunos pocos quizás, pero más de 500 personas. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8. Sobre este texto vamos a desarrollar el mensaje de hoy. Dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. La crucifixión y la resurrección de Cristo
son hechos históricos sobre los cuales se sustenta nuestra fe y nuestra misión. ¿Sí? Si nosotros no creemos que Cristo se levantó de entre los muertos, entonces nuestra fe pierde su fundamento. Y lo sobrenatural deja de tener lugar en nuestras vidas. Dejamos de vivir por fe y empezamos a depender solo de lo que somos capaces de ver y de entender. Sin embargo, si nosotros creemos, a pesar de nuestra incapacidad para comprender la sobrenaturalidad de su obra, pero si creemos que Jesús se levantó de entre los muertos, entonces por nuestra fe en Él, cualquier milagro se vuelve posible, no porque yo pueda entenderlo, sino porque confío en aquel que es capaz de hacerlo. En palabras de un teólogo brasileño llamado Leonardo Boff, él escribió lo siguiente: la resurrección no es un hecho cualquiera, es un acontecimiento que sucede de manera sobrenatural. Es decir, no accesible a nuestros sentidos. Sin embargo, eso no significa que no haya ocurrido. Si se hubiera colocado una gran cámara fotográfica en el sepulcro, no habría registrado nada. Jesús resucitó con características divinas que están más allá de lo natural, porque Él es sobrenatural. Y como afirmó Pablo, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco nuestra fe. Vamos a ponernos unos segundos en manos del Señor. Vamos a pedirle a Él que nos hable en esta noche. Queremos escuchar su voz, transformando una vez más nuestras vidas, renovándonos nuestras fuerzas y invitándonos nuevamente a celebrar el milagro de la resurrección, que Él está vivo y sigue obrando con poder sobre nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, porque estamos reunidos hoy en tu casa como una sola familia, adorándote y dándote gracias, celebrando el milagro de la resurrección. Háblanos, Dios, una vez más. Anhelamos escuchar tu voz y que a partir de allí, Señor, algo pase en nuestras vidas. Cambios, sanidades, transformaciones, milagros, lo que tú sabes, puedes y continúas haciendo, Señor. Que continúe ocurriendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, oramos de esta forma. Amén y amén. Bien, familia, 1 Corintios capítulo 15 es el texto de hoy. Desde allí tomaremos algunos principios que apuntan precisamente a la importancia que el milagro de la resurrección tiene para nosotros. Lo primero que quisiera mencionar es que la resurrección afirma la identidad de Jesucristo. La resurrección afirma la identidad de Jesucristo. Por esto es que hablamos de la resurrección como una doctrina fundamental de nuestra fe. Precisamente porque confirma a Cristo como el Mesías enviado por Dios para salvar la humanidad. Versículos 3 y 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Sí? La muerte y posterior resurrección de Cristo no son un mito ni un hecho aislado, sino que se trata del cumplimiento del plan perfecto de Dios anunciado desde hace mucho tiempo a través de las Escrituras. Y esto cobra mucha importancia para nosotros, porque la resurrección de Cristo no solamente demuestra lo que Dios es capaz de hacer, levantar a alguien de la muerte, sino que también confirma que Jesucristo efectivamente es quien dijo ser. Lucas 18, 31 al 33. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y dijo: ahora vamos subiendo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre, es decir, acerca de sí mismo. Dice el 32, en efecto será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán. Pero, estos son los peros que siempre le dan un giro a la historia y lo cambian todo. Pero al tercer día resucitará. ¿Sí? Iglesia, presta atención a esto. ¿Sí? Nuestra confianza no está depositada, no está puesta en palabras de hombres que cuando murieron sus restos quedaron en una tumba. Mahoma, José Smith, Charles Russell,
Nuestra confianza está puesta en el Dios vivo, que con sus palabras es capaz de soplar vida donde no la hay. Allí es donde está nuestra esperanza, ¿sí? En el Jesucristo que vive, porque fue asesinado en una cruz, pero resucitó al tercer día, ¿sí? Leía recientemente una entrevista que un periodista cristiano le realizó al multimillonario Hugh Hefner, ¿sí? Conocido principalmente por ser el fundador de la revista de contenido para adultos Playboy, y que lamentablemente ejerció gran influencia en la cultura moderna. Y entonces le preguntaron a Hefner en esta entrevista qué pensaba él acerca de Jesucristo. En reiteradas ocasiones Hefner había manifestado su escepticismo en cuanto a Dios, y no pocas veces criticó fuertemente el cristianismo por promover lo que él consideraba una moral sexual restrictiva. Entonces ahí estaba en esta entrevista, ¿no? Y cuando le preguntan qué piensa acerca de Jesús y de la resurrección, él dijo lo siguiente: el cristianismo es demasiado infantil para mí. Si uno tuviera una evidencia real de que Jesús regresó de entre los muertos, entonces eso sería el comienzo de una serie de caídas con efecto dominó que nos llevaría a toda clase de cosas maravillosas. En este momento hizo una pausa, se rió y en tono sarcástico agregó lo siguiente: nos aseguraría una vida después de la muerte y todo este tipo de cosas que desearíamos fuesen verdad. ¿Sí? En el año 2017, rodeado de enfermeros, tanques de oxígeno, una serie de cuidados médicos, Hefner murió y con él empezó a apagarse su influencia en nuestra sociedad. Wall Street Journal escribió algunos años después un artículo que decía lo siguiente: la revista Playboy dejó de ser lo que era, dejó de imprimirse y perdió su enorme influencia. Su peso cultural ya no es el mismo, pasó de ser una influencia cultural a ser solamente un símbolo nostálgico. ¿Sí? Yo leía esto y pensaba que aunque es un asunto de fe en primer lugar, por supuesto que sí, no es por falta de evidencia que alguien duda acerca de Cristo y de su obra redentora, porque la palabra da testimonio de Él. La historia da testimonio de Él. Son muchísimas las fuentes que ratifican a Jesús como un personaje histórico y que describen el escándalo que se generó alrededor de su vida. La creación misma da testimonio de la existencia de un creador que hizo todas las cosas. ¿Sabe? Esto es un tema de orgullo en el corazón del ser humano, porque si uno acepta la resurrección, presta atención, si uno acepta la resurrección como un hecho histórico real, entonces uno acepta que Jesucristo es quien dijo que era. Y si Jesucristo es quien dijo ser, entonces yo no puedo seguir viviendo como a mí me da la gana, porque significa que existe un Dios que determina cómo es que yo debo conducirme por la vida. Es orgullo. Hefner murió pensando que Cristo no era más que una fábula, una historia caricaturesca. Cuando murió, su influencia se murió con él. Jesucristo, en cambio, 2000 años después de su paso por el mundo, continúa influenciando, sanando, transformando, resucitando y dando de qué hablar, porque Él es quien dijo ser. Está vivo. Y con Él estamos vivos quienes hemos depositado nuestra confianza en Él. ¿Sí? Eso es lo más hermoso. Número 2. La resurrección es el fundamento de nuestro mensaje. Sí. Es el fundamento de nuestro mensaje. Porque afirma que Jesucristo es quien dijo ser, entonces provee el fundamento para el mensaje que predicamos. Y por eso no tenemos miedo de hablar de estas cosas, porque estamos convencidos de que lo que estamos anunciando es la verdad. Aun cuando la sociedad piense que estamos locos, aun cuando la sociedad piense que somos personas sin intelecto, predicamos la verdad que transforma vidas, ¿sí? Versículos 11 y 14. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado.
Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Atención aquí, Pablo no está diciendo que la resurrección es solamente un suceso importante. Lo es indiscutiblemente, pero lo está elevando a otro nivel, ¿sí? Pablo está diciendo que sin ella, sin la resurrección, nuestra predicación carece de sustento. Entonces, para comprender un poco mejor qué era lo que estaba pasando aquí, debido a la influencia del pensamiento griego, algunos cristianos estaban llegando a conclusiones peligrosas. Los griegos consideraban a la muerte como una gran amiga, porque pensaban que la muerte era lo que le permitía al alma liberarse de la prisión que le significaba el cuerpo. Y entonces esta idea empezó a permear un poco el pensamiento de la iglesia, sumado a la creencia de que la resurrección ya había ocurrido meramente y únicamente en un sentido espiritual. De manera que algunos llegaron a decir, no existe la resurrección. Sin embargo, al decir eso, implícitamente estaban negando la resurrección de Cristo. Por eso Pablo los corrige. Y ojo, familia, nosotros tenemos que estar muy atentos a esto, porque esta filosofía continúa estando muy presente en nuestro tiempo. Hay personas que están considerando la muerte como la única salida para escapar del dolor que el mundo les representa, y la promueven desde diferentes frentes. El Evangelio enseña algo muy distinto, porque la muerte no es la solución a los problemas del ser humano. En realidad es el enemigo, porque es la consecuencia del pecado. Jesucristo es la solución. Él vino a vencer la muerte por nosotros y a darnos vida a pesar del dolor que se podría enfrentar en el mundo. La resurrección no es solo un complemento de nuestro mensaje, es su fundamento. Iglesia, si Cristo no resucitó, no tenemos nada que anunciarle al mundo. Apague y vámonos. No hay esperanza más allá de lo que este mundo nos puede ofrecer. Pero si Cristo resucitó, como en efecto ocurrió y como creemos que pasó, entonces tenemos las mejores noticias que este mundo puede escuchar, porque significa que por nuestra fe en Él, la muerte pierde su aguijón, ya no tiene la última palabra sobre nosotros. Conocimos a este señor en Uruguay, un hombre muy intelectual, por cierto, siempre vinculado a entornos académicos, muy elocuente a la hora de hablar, pero muy resistente, ¿no?, en su corazón a todo lo relacionado con la existencia de Dios, principalmente con Cristo. Asistió algunas veces a algún grupo pequeño al que fue invitado por miembros de la iglesia. Y en esa etapa él se encontraba en una búsqueda espiritual intensa, ¿sí? Esto lo había llevado a él a tener esta imagen pluralista y distorsionada de Dios, en donde se dice, no importa la religión, todos los caminos conducen a Dios. Nada más lejos de la verdad bíblica que afirma que Jesucristo es el único camino, ¿sí? Pero allí estaba él, sediento, ¿sí?, buscando algo que le diera sentido y propósito a su vida. Así que hicimos una noche de iglesia, y la película que proyectamos aquel fin de semana es esta película que seguramente algunos de ustedes ya conocen y quizá han visto, que se llama El caso de Cristo. Esta película cuenta el testimonio de Lee Strobel, un periodista ateo que, enojadísimo por la conversión de su esposa, decide investigar el cristianismo con el propósito de demostrar que Cristo y la resurrección no eran más que un mito, ¿sí? Entonces ahí el hombre echó mano de todas las herramientas posibles, entrevistó expertos en historia antigua, entrevistó expertos en medicina, entrevistó expertos en psicología, en arqueología, en Biblia, solo para terminar concluyendo que tanto Cristo como su muerte y resurrección tienen una base histórica y científica tan sólida que la única decisión razonable que alguien podría tomar es la de reconocer que efectivamente Cristo es quien dijo ser. Y entonces este hombre Strobel entendió que su conflicto no era intelectual, sino más bien un asunto de su corazón. Terminó entregando su vida a Jesús y ahora predica por el mundo acerca de Cristo, ¿sí?
Entonces proyectamos la película de Strobel y este hombre del que les mencioné vino a esta noche de película, y lo que pasó fue que a través del testimonio de Lee, Dios trajo convencimiento a su vida, y desde entonces no se fue más de la iglesia. Lo bautizamos unos años después. Conoció quien ahora es su esposa. Él trajo su esposa a la iglesia, la bautizamos a ella, y hace un par de años se casaron, ¿sí? Gerardo y Lila se llama, ¿sí? Un saludo para ellos si nos están viendo, como nosotros todavía en su proceso, pero vidas transformadas, ¿sí? ¿Sabe por qué, familia? Porque nosotros no predicamos una ideología. Nosotros no enseñamos acerca de filosofías. No se trata de un punto de vista dentro de muchos otros. Predicamos, como nos recordó Tavo de manera extraordinaria la semana anterior, el Evangelio de Jesucristo, quien tiene poder y autoridad para dar vida a lo que no tiene. Por eso no podemos ni debemos guardar silencio. Predicamos siempre. Estas son las buenas noticias: que Jesucristo se levantó de la muerte, que está vivo, que sigue sanando y que sigue transformando, ¿sí? Si es para el Señor, que sea fuerte, ¿sí? Número 3, la resurrección constituye la base de nuestra esperanza. No solo confirma la identidad de Cristo, no solo provee el sustento y el fundamento de nuestra predicación, sino que también constituye la base de nuestra esperanza. En palabras del filósofo francés Oscar Cullmann, el cristianismo no anuncia que el alma vive por sí misma, sino que Dios levanta a los muertos. Por eso la resurrección es el centro tanto del mensaje como de la esperanza cristiana. Y familia, yo sé que estamos hablando acerca de la resurrección de Cristo. Esto es vida, el Evangelio es vida. No necesariamente el enfoque del mensaje de hoy es la muerte. Sin embargo, es imposible no conectar una cosa con la otra, porque gracias a que Jesús hoy vive, es que nosotros encontramos esperanza más allá de la muerte. Y podemos enfrentar las circunstancias difíciles de la vida de una forma diferente. Versículos 21 y 22 de 1 Corintios 15. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, y ojo, aquí en el contexto Pablo tiene en mente la muerte física. Sin embargo, indiscutiblemente también esto tiene implicaciones espirituales, debido a que este es uno de los principales efectos que el pecado tiene sobre nosotros. Y continúa el texto, dice: también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. En Cristo, preste atención a eso, ¿sí? Escucha, familia. El problema de un ser humano no es morir. El problema es morir sin Jesucristo. ¿Sí? Su resurrección es la garantía de que los que creemos en Él ya hemos recibido vida nueva hoy, y que un día resucitaremos físicamente en su regreso. Y esto, familia, esto es el plot twist de nuestra historia. Porque le da un giro radical, porque rompe y cambia por completo la forma en la que vivimos y la forma en la que enfrentamos los problemas, incluida la muerte. Efesios 2:5 dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso tiene que producir esperanza en nosotros y expectativa. Enfrentamos la vida de una manera diferente. Así que quiero prestarle atención, quiero mostrarle la siguiente fotografía. Ahí va a aparecer en pantallas. Año 2017, teníamos apenas unos meses en Uruguay. Precisamente estábamos en Semana Santa, ¿sí? Así que tomamos algunos días con Ira y las chicas para ir a pasear un poco. Abro un breve paréntesis. Hace muchos años que en Uruguay la Semana Santa dejó de llamarse de esta forma. Y como parte del proceso de secularización y de descristianización de la sociedad, se llama oficialmente Semana de Turismo, ¿sí? Así que ahí estábamos nosotros,
reflexionando en estos eventos que tienen tanto impacto para nosotros, fuimos a caminar y mientras paseábamos me encontré, digamos, con este graffiti. Alguien rayó la pared y planteó esta pregunta. Inmediatamente llamó mi atención. ¿Habrá vida antes de la muerte? Su pregunta no es si hay vida después de la muerte, sino más bien si antes de llegar a ese momento alguien podría experimentar verdadera vida a pesar de respirar, de caminar, de hablar y de hacer todo lo que hacemos los seres vivientes. ¿Sí? Entonces, para responder a esa pregunta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un breve juego, pero usted se tiene que apuntar, ¿sí? Se apunta. No tiene que hacer mucho. Quedarse ahí sentado nada más y seguirme la corriente, ¿sí? Yo sé que usted sabe la respuesta, pero solo para salirnos un poco de la estructura. Esto se llama ¿Quién quiere ser salvo? Ya no me vea como pastor. Piense que soy el conductor del programa, ¿sí? Por un pase a la zona segura que ofrece salvación y vida eterna. ¿Habrá vida después de la muerte? Pero déjeme leerle las opciones por lo menos. Perdón, ¿habrá vida antes de la muerte? Opción A, sí, porque somos seres vivos. Opción B, no, aunque nos parezca que sí. Opción C, sí en Cristo. Opción D, depende del esfuerzo de cada persona. Pregunta nuevamente, ¿habrá vida antes de la muerte? Que me ponga la siguiente, la gente de producción. Efectivamente, familia. Sí, sí. Escuche, en Cristo sí hay vida antes de la muerte, porque aunque la pregunta en efecto revela la condición del ser humano sin Cristo, muertos a pesar de respirar, en Él y gracias a Él hallamos vida abundante antes de la muerte y a pesar de los problemas de este mundo y después de la muerte, cuando regresemos a nuestro hogar eterno. ¿Sí? Nuevamente Leonardo Boff. La resurrección es el centro de la fe cristiana, es la fuente de nuestra esperanza. Por eso, por más dramática que se presente la situación actual de la humanidad, no podemos vivir tristes. Después de que Cristo resucitó y mostró cuál es nuestro futuro bueno y bienaventurado, todavía podemos sonreír y danzar. La última página de nuestra historia no será escrita por la muerte, sino por la vida, hasta aquel momento en que nuestro Jesús resucitado nos transformará a su semejanza también resucitado. Jesucristo resucitó como pura vida en la plenitud de Dios y ese también es el futuro que nos espera. ¿Sí? Familia, somos pura vida, pero no por haber nacido en Costa Rica, aunque tengo que reconocer que eso es una gran bendición. Somos pura vida porque la vida de Cristo nos ha sido dada a través de nuestra fe en Él, gracias a su muerte y su resurrección. Podemos experimentar vida antes de la muerte y también después de la muerte, gracias a nuestro Salvador Jesucristo, que hoy vive y gobierna. ¿Sí? Y número 4, la resurrección confirma el reinado universal de Jesucristo. Versículos 25 al 27. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Jesucristo es el Rey. Su resurrección lo confirma. Él es quien gobierna sobre todo y sobre todas las cosas, aunque no todos lo reconozcan como tal. La pregunta para nosotros, cuando reconocemos su gloria y su autoridad a través de su obra redentora, ¿cómo esto altera, cambia la forma en la que nosotros vivimos? ¿Sabe, iglesia? Es que no es posible pensar que después de haber sido testigos del poder y de la autoridad de Cristo manifestados a través de su obra, nuestra vida siga siendo la misma. Es que algo tiene que cambiar, ¿sí?
es que Cristo no se levantó de entre los muertos para que vos y yo continuemos viviendo de la misma manera, controlados por nuestras pasiones. Por nuestra fe en Él, su Espíritu habita en nosotros y nos da las fuerzas que necesitamos para poder plantarnos firmes ante aquello que nos quiere controlar y decirle ya no más, porque Jesucristo venció por mí. No podemos dejarnos dominar y dar tumbos tras tumbos tras tumbos. Él está vivo y gracias a Él nosotros también. Versículos 19 al 20 de Efesios capítulo 1. Ojo. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Familia, si afirmamos que Cristo resucitó, entonces reconocemos también que Él es el Rey y Señor que gobierna sobre nuestras vidas. Lee Strobel, el protagonista de la película que les mencioné hace un rato, en su libro El caso de Cristo, que por cierto quisiera recomendarles este libro, es buenísimo, es una lectura extraordinaria. Hablé con Geo hace un rato y me dice que ella no lo tiene en stock, pero si usted lo encarga, la próxima semana ella lo puede tener acá. Así que creo que vale la pena hacer la inversión porque es extraordinario lo que Strobel comparte en este libro acerca de su proceso de conversión y cómo esta investigación a partir de diferentes evidencias lo llevó a conclusiones extraordinarias sobre su fe en Jesucristo. Entonces ahí escribe Strobel lo siguiente, él dice: la resurrección es la vindicación suprema de la identidad divina de Jesús y de su enseñanza inspirada. Es la prueba de su triunfo sobre el pecado y la muerte. Es la prefiguración de la resurrección de sus seguidores. Es la base de la esperanza cristiana. Es el milagro de los milagros. Aquel primer grupo de cristianos estuvieron dispuestos a pasar el resto de sus vidas proclamando a Cristo sin ninguna recompensa desde el punto de vista humano. No les esperaba una mansión en el Mediterráneo. Enfrentaron una vida de privaciones. A menudo no tenían comida, dormían a la intemperie, eran ridiculizados, golpeados, encarcelados, la mayoría de ellos ejecutados y torturados. ¿Por qué? ¿Por buenas intenciones? No, sino porque estaban convencidos, más allá de toda sombra de duda, de que habían visto a Cristo salir vivo de entre los muertos. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de esta verdad? ¿Sí? No con miedo, sino con valor. No con desánimo, sino con esperanza. No con incertidumbre, sino con una fe firme a partir de nuestras convicciones. No con queja, sino con gratitud. No con tristeza, sino más bien con alegría, con gozo en nuestro corazón. Solo porque Jesucristo es quien afirmó ser el que vive, el que reina, el que sostiene. Su resurrección es la garantía de que nada de lo que hacemos en su nombre es en vano. ¿Sí? Así que le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a cerrar este tiempo con una oración. Pero antes quiero compartirle esta historia de algo que me ocurrió precisamente en esta semana, ¿sí? Vinieron dos personas a nuestra casa, a mi casa donde vivo con mi esposa y con mis hijas, con mi hija. Vinieron para arreglar el jardín, ¿sí? 10 años de no meterle mano, era un montazal eso. Ya era hora de invertir un poquito en el jardín de casa, ¿no? Entonces, uno de los jardineros, Javier, persona extraordinaria, por cierto, tuve la oportunidad de compartir con él algunas conversaciones de carácter espiritual. Se quedó muy asombrado al principio cuando se enteró de que soy pastor, ¿sí? Y eso no es nada raro, por cierto. Me pasa muchísimo porque a la gente no le hace mucho sentido mi apariencia con lo que hago, ¿sí? Y para ser honestos, me encanta que sea así, ¿sí? Porque así fue exactamente como le pasó a Jesús.
La gente esperaba un libertador político, un rey poderoso, un líder religioso como los de su época. Nunca, un humilde carpintero de Nazaret. Entonces cuando alguien se asombra donde me ve, me dice: pero usted es pastor, ¿cómo? ¿Con esa pinta? Bueno, así es nuestro Señor también, ¿sí? Y por su misericordia y por su gracia es que podemos servirle. No porque haya algo muy especial en nosotros, ¿sí? Y entonces en uno de esos intercambios le pregunto: Javier, ¿qué piensas de Cristo? ¿Sí? Se me queda mirando un hombre muy sencillo pero muy inteligente, ¿sí? Me dice: creo en Dios, sí, pero se me hace difícil llamarme cristiano porque no vivo como sé que Cristo espera que viva alguien que afirma seguirlo. Yo dije: wow. Me dice: vea, pastor, por ejemplo, si alguien dice que es futbolista, entonces hace cosas de futbolista. Va a la cancha, patea la bola, mete goles, o al menos lo intenta, ¿sí? Si alguien dice que es carpintero, hace cosas de carpintero, construye, arregla, sabe usar las herramientas. Me dice: sabe, yo conozco muchas personas que dicen ser cristianos, pero no hacen cosas de cristianos. Y ahí estaba Dios confrontando mi vida. ¿Cómo estamos viviendo a la luz de un evento como la resurrección? Me decía: Javier, yo no quiero ser de esos. Y yo decía para mí mismo: yo tampoco, Señor. La resurrección de Cristo no es solamente una creencia simbólica, ¿sí? Se trata del hecho histórico que sostiene nuestra fe, que asegura nuestra salvación y que nos da esperanza para la vida. No podemos afirmar creer en estas cosas y vivir como si nada hubiera pasado por nuestra vida, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios que transforma vidas, en el Dios que sana vidas, en el Dios que cambia, que restaura, que resucita familias, vidas, matrimonios, personas. Algo tiene que cambiar en nosotros, iglesia. Y hoy no venimos a este lugar solo para decir: Jesús está vivo. Claro, lo celebramos, lo gritamos, pero eso tiene que producir cambios en mi vida. ¿Cómo me relaciono con mi esposa? ¿Cómo me relaciono con mis hijos? Con mis compañeros de trabajo, con las personas con las que sirvo. Cristo está vivo para que nosotros nos parezcamos a Él y dejemos una huella en las personas que están alrededor nuestro. Queremos que el Señor nos despierte, iglesia, y que podamos ser ese instrumento eficaz en sus manos para seguir sanando familias en su nombre, ¿sí? Así que le invito a que cierre sus ojos y terminemos este tiempo poniéndonos en manos de nuestro Señor. Aquí estamos, Dios, asombrados, Padre, de tu misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Que nos amas a pesar de nosotros, que nos bendices, que nos ayudas, que nos usas, que permaneces fiel, Señor, a pesar de nosotros. Y hoy, Dios, en un fin de semana que no es un fin de semana cualquiera, ninguno lo es, porque venir a ser iglesia siempre es un milagro, Señor. Pero hoy particularmente, Señor, en donde reflexionamos en estos eventos históricos que tuvieron lugar hace poco más de 2000 años, Señor, y exaltamos tu nombre y te damos gloria por quien eres y por lo que has hecho a lo largo de la historia, aun cuando algunos se atreven a decir que no eras más que una fábula. Estás vivo, gobernando. Eres Dios sentado en el trono y nos has dado vida, vida en abundancia. Ayúdanos, Señor, a ser personas que manifiestan esa vida antes de la muerte, en la forma en la que nos comportamos, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos reaccionamos ante los desafíos, Señor.
Hoy celebramos, Dios, que la tumba está vacía, que tú entregaste tu vida y derramaste tu sangre en esa cruz para poner sobre tus hombros el pecado del mundo, pero que resucitaste al tercer día y venciste a la muerte una vez y para siempre. Ya no tiene poder y autoridad sobre nosotros, porque aunque algún día tengamos que morir físicamente, nos garantizas vida eterna, Señor. Y sobre esa verdad descansa nuestra esperanza, Señor. Por eso es que podemos vivir con gozo, con alegría, Señor, con paz en el corazón, a pesar de los desafíos por los que nos toca enfrentar, Señor, en las diferentes etapas de nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Que tu palabra viva y eficaz, Señor, continúe traspasando nuestros corazones, transformándonos, sanándonos, Dios, e impulsándonos con el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo a vivir como personas que realmente entienden, viven y creen que tú estás vivo, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Y le damos este aplauso a nuestro Señor. Y seguimos celebrando, familia. Gracias, que Dios les bendiga. ¿Cuántos celebran que Jesús resucitó? ¿Cuántos están convencidos por testimonio firme y propio de que Jesús vive? Herido fue por mi dolor, mis culpas todas Él pagó, mi pecado Él borró en la cruz. Él cargó todo mi amor, sufrió por darme sanidad, mi vergüenza en la tumba sepultó. Pero al tercer día la piedra fue movida, resucitó. Dígalo, resucitó. La tumba vacía ahora está, resucitó. Se levantó, se levantó, se levantó. Con gloria y poder vivo está, resucitó. Su muerte trajo redención, su sangre es mi salvación. Por sus llagas los enfermos sanos son. Pero al tercer día la piedra fue movida, dice, resucitó, resucitó. La tumba vacía ahora está, resucitó. Se levantó, se levantó, se levantó. Con gloria y poder vivo está, resucitó. Porque Él resucitó, amén. Es el fundamento de nuestra fe. Él reina, por siempre reina. Mi Cristo reina. Aleluya, aleluya. Él reina, por siempre reina. Mi Cristo reina. Aleluya, aleluya, aleluya. Él reina, por siempre reina. Mi Cristo reina. Aleluya, aleluya. Jesús
y poder, el vivo está, resucitó. Con gloria y poder, el vivo está, resucitó. No se vaya, iglesia, tenemos testimonios de gente y de familia que pueden dar fe que Jesús está vivo y que hace milagros todavía. Amén. Amén. Pase, por favor. Estamos celebrando. Él resucitó y me sanó de un tumor cerebral. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¡El vivo está! Pase, pues, familia, por favor. Estos chicos sirven al Señor juntos. Él vive y restauró nuestro matrimonio. ¡Fuerte aplauso! Porque Él vive. Otra familia que da testimonio que Jesús vive. Él vive y restauró nuestras finanzas. Y finalizando con nuestra hermana, otro testimonio. Él resucitó y me liberó de depresión. Y puede hacer lo mismo por cualquiera de ustedes. Él vive. Vamos a decirle, resucitó.